A continuación se presentará una mesa de diálogo titulada «Cómo contribuir entre todos para mantener y fortalecer el estatus sanitario y fitosanitario de México». Les pido que recibamos con un aplauso a los conferencistas. Ellos son el ingeniero Mario Puente Raya, vicepresidente de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario. Al doctor Jaime Romero Prada, especialista internacional del programa SAIA-ICA. Al maestro en ciencias José Manuel Gutiérrez Ruelas, director de protección fitosanitaria del SENACICA. Al ingeniero Luis Javier Mendoza Meléndez, gerente de vinculación de sectores de la PIAM. Al ingeniero Homero García de la Yata, presidente de la CNOG. Y al doctor Juan Antonio Villanueva Jiménez, director general de Colegio de Posgraduados. Para presentar este panel tenemos al ingeniero Mario Puente Raya. Él es ingeniero agrónomo con experiencia en las áreas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y semillas. Además de ser el vicepresidente de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario, desempeña los siguientes cargos: director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros, presidente del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario, representante de la industria de México en la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas, coordinador del sector privado en el 4º de junio para el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias de los tratados de libre comercio y secretario de la entidad mexicana de acreditación. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias, Ana. Buena tarde a todas, a todos. Pues es un gusto cerrar este evento, prácticamente cerrar con esta mesa de diálogo, que como ustedes pueden ver, tenemos aquí a varios participantes, grandes personalidades que representan a diferentes sectores. Y como ya se ha comentado, como han surgido algunas incluso conclusiones anticipadas en los diferentes paneles y presentaciones, tenemos esta conclusión de la colaboración como algo que es esencial en nuestro país, ¿no? Y pienso que no solamente en nuestro país, ¿no? A nivel mundial, sin duda esto es algo muy necesario, pero hablando particularmente de nuestro país y del tema de sanidad e inocuidad agroalimentaria, la colaboración es la palabra clave con la cual todos los que estamos aquí podemos contribuir para seguir manteniendo y mejorando el estatus sanitario y fitosanitario de México. Y ese es el propósito de esta mesa de diálogo, que agradezco mucho a todos los participantes que tenemos, que ahora voy a introducir, de cómo podemos contribuir. O sea, sabemos qué tenemos que hacer, creo que todos lo hemos escuchado en diferentes foros, en conversaciones aquí en el pasillo, en muchas partes, y somos, creo que muy buenos para decir qué es lo que tenemos que hacer, pero siento que nos falta, y es también parte del motivo de esta mesa de diálogo, donde queremos dialogar, no es una presentación, no es un panel como los otros, donde hay preguntas muy específicas y respuestas, sino el objetivo que tenemos para esta mesa de diálogo es usar la palabra, cada una de las personas que están aquí en la mesa, para desde su punto de vista ver cómo podemos contribuir a hacer esa colaboración. Nos interesa el cómo, ya el qué lo sabemos, tenemos una idea creo que clara de qué queremos, pero ahora lo que quisiéramos enfocar es estos cómo, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer para que sea exitoso y podamos tener resultados positivos a través de este concepto que también escuchamos mucho, que son las alianzas público-privadas.
e incluso se incorpora como otro elemento la parte social, pero pienso que la parte social es parte de lo privado, finalmente es el sector, sea un componente social o un componente productivo, sigue siendo, no es gobierno, y entonces podemos enfocar en público-privado para hacerlo de una forma más práctica, reconociendo que ahí está este componente social. Y la academia, por ejemplo, también, ¿no?, que es parte de estas alianzas público-privadas. Entonces, a través de este mecanismo de alianzas público-privadas, creo que podemos ir concretando eso que sabemos qué hacer, pero la alianza nos debe dar el cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde me gustaría que fuéramos enfocando este diálogo, compartiendo y sintiéndose libres de comentar cualquier opinión desde el sector que representan, ¿no? Entonces, para iniciar con esta conversación, quiero presentar aquí a la mesa, en primer lugar, el doctor Jaime Ricardo Romero Prada, que es especialista internacional del programa SAI, del ICA, que es el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del ICA, si no me equivoco, doctor, y que amablemente pues, nos ha acompañado desde Perú, donde está radicando, y con el apoyo del ICA aquí en México lo pudimos invitar para este evento. El doctor Jaime Romero es médico veterinario con maestría en Economía Agraria por la Universidad de Colombia y cuenta con un doctorado en Epidemiología y Economía Veterinaria por la Universidad de Reading del Reino Unido. Desde el 2014 es especialista internacional del ICA en el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos y ha apoyado el diseño y evaluación de programas de salud animal y temas de economía de salud animal para los servicios oficiales de los 34 países miembros del ICA. Previamente ha sido consultor y académico. Voy a pedirle al doctor de favor si nos pone en un contexto de la importancia de estas alianzas público-privadas y en los cómo que hacía referencia, para que nos ponga como un piso para empezar la conversación después con nuestros siguientes invitados que presentaré después de esta presentación del doctor, que le rogaría si la podemos hacer en 10 minutos, o tratando de optimizar el tiempo, ya que el doctor Gaya nos dejó 5, ¿no?, después de las, de las conversaciones. No, aquí creo que los temas son altamente relevantes y hay que darle el tiempo para la discusión. Este tema que acabamos de ver de gusano rosado es un tema sumamente importante y había que aprovechar la experiencia de los panelistas, y nos da mucho gusto que incluso pues tenemos todavía el auditorio lleno, al público comprometido, y mientras estén ustedes aquí seguimos conversando, seguimos dialogando y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, doctor, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, ingeniero Mario, y espero que sean 10 minutos de usted y no del doctor Juan. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a iniciar. Primero agradeciendo a México por recibirme como colombiano para aprender de ustedes y compartir de su experiencia. Espero que podamos avanzar en la presentación de alguna manera, y no como Carlos, que le hicieron algún tipo de manejo para que se demorara más. Muy bien. ¿Podemos empezar? Parece que sí. ¿O me tocó de memoria? Bueno, antes de empezar, quisiera partir por presentarles nuevamente el saludo a nombre del ICA, a nuestro representante, el doctor Diego Montenegro, que nos acompaña. Para mí es un honor que un representante tan ocupado esté escuchando esta charla, y a todos ustedes que han estado estos 2 días compartiendo lo maravilloso de su país en la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos. Quiero dividir esta pequeña introducción, que me pusieron una tarea muy difícil, que es estimular la discusión. Y para eso quiero llevarlos a todos nosotros, ustedes y mis compañeros del panel, con un marco introductorio del a qué nos estamos refiriendo en el contexto de las alianzas público-privadas,
que no puede ser un qué, sino tiene que ser un medio. No tiene que ser un fin, sino tiene que ser algo que nos ayuda para realizarlo. Y para eso después vamos a hablar de un por qué sí, por qué no, alianzas público-privadas, una tipología, y finalizaré con lo más importante, que es algunos elementos de experiencia de éxito para que funcionen. Desde el primer día se habló de que la sanidad es un bien público. Entonces vamos a ponernos todos de acuerdo qué es público y qué es privado. Muy simple, hay dos conceptos, la sustracción y la exclusión. La sustracción es que, ¿para cuánto nos alcanza lo que tenemos? Si tengo un pan, y lo divido acá con el doctor Moisés, entre dos, yo me como un pedazo, él se come otro pedazo y se acabó el pan. Él quiere decir que hay sustracción en el pan. Pero si salimos a tomar el sol, los dos que estamos un poco deportivos, yo puedo tomar el sol y él también, y viene más gente y siguen tomando el sol. Ahí no hay sustracción, por eso el sol es público. Y la exclusión hace referencia a aquello que yo tengo acceso solamente si pago. Si nos vamos a comer el pan y yo lo invito, entonces yo lo pago y tengo acceso al pan. Pero hay otras cosas que todos tenemos acceso, como el oxígeno, que no pagamos. Entonces, de esa manera podemos dividir cuándo es público algo y cuándo es privado. Así es simple empezar a dividir lo que es lo público, público, y lo privado, privado, y las funciones de cada uno. Es decir, algo privado es donde hay sustracción y exclusión. Ayer hicieron un panel espectacular del sector privado y el comercio y la certificación. Y claro, la certificación es privada, porque la certificación la tiene aquella empresa que ha sido certificada y paga por ese servicio, es privado. Y hablaron de los bienes públicos, por ejemplo, ahora el control del gusano barrenador. Entonces, cuando declaran a México libre de gusano barrenador, es tan público que todos los que estaban en esa época y aún hoy gozan del privilegio de ser libres del gusano barrenador. No se excluye a nadie. Y a nadie le cobran plata para utilizar ese privilegio de ser libre. Por eso es público. Pero hay otros bienes que también están en el medio, que son los que se denominan toll good, y donde hay mayor experiencia en alianzas público-privadas, como son los peajes, las carreteras. BID, Banco Mundial, tienen unos desarrollos increíbles en alianzas público-privadas en eso. ¿Por qué? Porque no hay exclusión, teóricamente. Yo voy en un carro, voy por una carretera, voy detrás de otro y utilizo la carretera. Vamos a tanta velocidad que no hay exclusión, todos la podemos utilizar. Pero ¿quién puede utilizar la carretera? El que paga el peaje. Así hemos construido vías, hidroeléctricas, las alianzas público-privadas con una infraestructura muy robusta. Y hay otro espacio que son los bienes comunales, donde sí hay sustracción. Vemos en África tierras comunales, vemos una cantidad de elementos, por ejemplo, un evento público, pero hay sillas reducidas y puede ser gratis. Entonces no hay exclusión. Ahí tenemos entonces lo público y privado. Entonces podemos hacer alianzas público-privadas en principio para esos dos que son más difíciles, pero también en bienes públicos o privados, teniendo en cuenta externalidades positivas o negativas. El siguiente concepto en una alianza público-privada en sanidad agropecuaria y inocuidad de calidad de los alimentos es de qué estamos hablando. Estamos hablando del bien más complejo que yo conozco, que se llaman los alimentos. Para mí es el único derecho fundamental que se transa en el mercado. Eso no es menor. Un derecho fundamental que se transa en el mercado. Es el único derecho fundamental que tiene esa característica. A veces decimos que la educación, pero hasta en la Constitución está, y por eso la educación pública, etc. Pero es la alimentación. Un derecho que se comercializa y se accede por compra y venta y se convierte en un bien privado. Y que se trabaja en cadenas de valor, que es donde comenzamos a pensar cuando hacemos alianzas público-privadas. Hay unos actores, muchos actores, no solo los productores. Hay muchos actores, incluyendo los consumidores, que son entes privados. Y hay una cantidad de actores que son terceras partes que acompañan esas cadenas de valor para que operen bien y para que funcionen. Algunas de ellas privadas y otras públicas. Privados que proveen insumos, privadas y públicas que hacen investigación, y públicas que hacen una cantidad de cosas como políticas para la producción, pero también la sanidad. Tercer elemento conceptual. Ustedes decían que querían hacer un diálogo para fortalecer y proteger el estatus sanitario.
Y hablamos entonces de los programas sanitarios. Y los programas sanitarios no son un fin en sí mismos, sino son una fuente de beneficios. Y tenemos esta escalera donde podemos partir de una enfermedad o una plaga que no se le hace nada y genera grandes pérdidas. O que llegamos al estatus de libre, que es lo que México goza en casi todos. Tenemos acá unas pérdidas que a medida que avanzo hacia la erradicación de la enfermedad, las reduzco y es mi beneficio. Y para eso tengo unos costos, muchas veces fijos, que son un servicio público, y otros privados que generalmente disminuyen en la medida que yo voy controlando, menos enfermedad, menos plaga, menos plata tengo que meter para tratar, y por tanto me acerco acá a un momento donde los costos aparentemente bajan y las pérdidas ya no hay nada que ahorrar y nos descuidamos. Por eso proteger el estatus sanitario es lo más difícil. Cuando tenemos el gusano barrenador que nos invade, todos quieren meter plata, pero cuando no está, se les olvida. Pero el desafío de proteger el estatus sanitario como programa no está acá solamente, en este camino, que es donde las alianzas público-privadas tienen más experiencia. Es acá, hacia adelante, que es generarle beneficios a esto. Primer mensaje, no es proteger el estatus sanitario, es generar beneficios sostenidos y crecientes del estatus sanitario. Lo que hay que proteger son los beneficios, que es el momento a todos estos costos de generarlos en este camino. Y para eso necesito más costos y nuevos socios, más actores. Y lo normal es que los beneficios vienen después. Último concepto, un programa sanitario. Y un programa sanitario tiene por lo menos 3 grandes componentes para entenderlo. Un componente de administración, un componente de suministro o implementación y un componente de financiamiento. Y ahí hay diferentes actores. Partiendo de eso, entonces sí voy a las alianzas público-privadas y creo que voy 3 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque las alianzas público-privadas es lo que nos va a ayudar a que esos programas sanitarios, que son costo e inversión, nos generen beneficios. O sea, el desafío no es sostener el estatus sanitario, sino que la alianza nos ayude a generar beneficios. Lo hemos visto estos 2 días. Cuando hablaron de comercio, esos que comercializan, que exportan, generan beneficios de toda esa inversión que se ha hecho en el programa sanitario. Y es porque el programa sanitario solamente es útil si se vincula como coadyuvante de una cadena de valor. No es erradicar enfermedades por erradicar, es acompañar al buen funcionamiento y eficiente funcionamiento de la cadena de valor. Decía ayer nuestro representante que tenemos que construir todos nosotros los mejores 25 años de la agricultura en las Américas para el mundo, de aquí hacia adelante. Y ahí nos damos cuenta de otro concepto súper importante de los programas sanitarios. Para mí existen 3 temas públicos, casi en cualquier ciudad, país del planeta: seguridad nacional, justicia y sanidad agropecuaria. La salud pública se vio con el COVID, pero el resto es 3: seguridad, justicia y sanidad agropecuaria. Fuente de paz, fuente de justicia y fuente de seguridad. Los beneficios de un programa sanitario están en la cadena de valor. Tercer elemento, el por qué. Porque estamos en un ambiente complejo de muchos bienes y servicios públicos y privados que van juntos, van mezclados. Y si algo está mezclado, tenemos que hacerlo en alianza, porque es muy difícil manejarlo solo o dejar a solo a alguien trabajando. La alianza solo se justifica si le genera eficiencia al programa sanitario, porque esto que hemos hecho, lo hemos hecho sin alianzas. Coordinamos, nos comunicamos, le damos la orden, los sancionamos, los invitamos, creamos plataformas para hablarnos, pero cada quien por su lado lo podemos hacer. La alianza debe generarle eficiencia, y eficiencia es menor costo, mayor beneficio. La alianza teóricamente debe potenciar y agilizar la generación de beneficios. Mensaje que quiero dejar muy claro: las alianzas es para costos, no, las alianzas es para generar beneficios. Ese es el quid. ¿Cómo generó beneficios? Últimamente, también podemos trabajar, y lo hemos hecho, sin estar en alianza. Se puede hacer sin alianza, la decisión es nuestra. Tipos de
alianzas público-privadas, hay muchas herramientas que han dado simples, diferentes metodologías de tipologías de alianzas público-privadas. Yo escojo una asociada a esos conceptos de un programa sanitario: administración, implementación o financiamiento. Dos grandes grupos: el de administración, una alianza público-privada que se concentra en trabajar en alianza la política, la regulación y el seguimiento. Comités sanitarios, diferentes espacios. Acá yo vi ayer algo impresionante en la inauguración. Tomé hasta una foto. Ya está la plataforma a este nivel administrativo de una alianza público-privada no concentrada en el gusano barrenador, en la política de sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos de este hermoso país que se llama México. Ahí está ya la plataforma montada, estaba ahí. Y es un espacio donde se requiere mucha generosidad. El poderoso, me quito el sombrero con todo lo que ustedes hacen en Senacica, que sea capaz de decir, ok, que venga un experto del sector privado y le gane a mi experto del Senacica, estoy dispuesto a construir entre ambos. Eso no es fácil. Y las alianzas público-privadas, las más comunes en suministro de servicios específicos, como programas de vacunación, como sistemas de vigilancia, como laboratorios de diagnóstico acreditados, unos que requieren inversión fuerte y otros que requieren menos investigación y generación de conocimiento también. Unos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, unos en Sudamérica que quiero mucho, como los que hay en Paraguay en la Fundasa, la COSALFA, cumplimos 50 años y para mí es una alianza público-privada en la formulación de política. No es el cuarto del lado. Casi 50 años, donde el representante del sector privado, hombro a hombro con el mismo poder decisorial, están definiendo la política para erradicar la fiebre aftosa en Sudamérica. El representante del sector privado que ha estado más de 30 años, la misma persona asistiendo a todas las COSALFAs, a pesar de que cambien los jefes de sanidad animal, sosteniendo hasta la continuidad. Ese es el nivel, eso es impresionante, es interesante. Muchos más, acá hay otros espacios, acá hay un espacio súper interesante, un ejemplo súper interesante de Chile en el financiamiento de productores privados grandes para aseguramiento, basado en un sistema público de aseguramiento para pequeños productores en avicultura y en porcicultura. Rápidamente, ahora sí, el cómo. Lo traté de poner con 4 letras: P de previo y de pensar, cuando va a ser una alianza público-privada; E de entorno, factores del entorno claves, I de la institucionalidad que se cree, y P de las personas, porque esto lo hacemos con personas. Para pensar, entender que somos múltiples actores, no una comunidad de hermanos que todos tenemos los mismos intereses. Podemos tener intereses comunes, pero tenemos intereses individuales. Nunca perder que una alianza público-público o público-privada es un conjunto de actores, cada uno con sus intereses, que los unos intereses común, pero que ese interés común tiene un nivel de prioridad diferente para cada actor, y por eso hacen alianza. Tener muy claro los grupos de actores. En la medida que todos los actores tienen claro y saben que el productor produce para generar beneficios privados, está bien y es correcto, y que el que vela por la sanidad, que es la autoridad sanitaria, ese es su interés principal, y se juntan. Pero no creer que entonces ya no nos va a interesar el beneficio cuando invertimos en una producción, o no nos va a interesar mantener el estatus sanitario cuando es nuestra realidad. Segundo, pensar claramente cuál es el valor que va a agregar a tener la alianza. ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer? ¿Qué componente o componentes de mi programa sanitario es el que va a trabajar esa alianza? ¿Cuál va a ser la temporalidad? Las alianzas público-privadas es difícil armarlas, y cuando funciona no las quieren desarmar o no las quieren hacer evolucionar. ¿Qué cobertura espacial le voy a dar? Es una alianza público-privada para una región, para un país, para un conjunto de países. ¿Y cómo son esas interacciones? En el entorno, contar con un marco legal e institucional que lo permitan son factores de éxito. Yo vi acá en México, repito, con esto de CNA, un marco institucional favorecedor. Hay países donde se puede tratar de hacer una alianza público-privada, pero no es posible, porque al que
ponga en una alianza público-privada recursos públicos, termina investigado o en la cárcel. Entonces se requiere un marco que facilite. Colombia se crearon los fondos para fiscales e inmediatamente se dispararon las alianzas público-privadas para sanidad, gracias a fondos para fiscales. En Argentina se tiene una cuota para fiscal de las exportaciones dirigidas a la investigación, entonces hay marco institucional. Se ve que son un medio y no un fin. Crear alianzas público-privadas porque es una moda es un error. Es un medio para eficiencia de lo que queremos construir. Entender la cadena de valor. Si yo no entiendo la cadena de valor, sino solamente la sanidad, estoy frito. Porque los beneficios están en la cadena de valor. Y la alianza público-privada es para generar beneficios. Igualmente, entender cuál es el papel de la sanidad y la inocuidad para el país. Lo que más ha desarrollado, desde mi óptica, los servicios sanitarios en los países es las exportaciones. Es muy diferente un servicio sanitario de un país que exporta, de un país que quiere exportar o de un país que no exporta. Y eso es resultado también de la alianza público-privada y depende del rol que se le quiera dar. Participación de terceros, coadyuvantes, árbitros, facilitadores. Ahí están ONGs, organismos internacionales, que hacen parte del entorno para favorecer las alianzas público-privadas. En la institucionalidad, cuando ya se crea, factor de éxito, una gobernanza clara, sin perder los roles. Hay que ser generoso, pero sin perder los roles. Al servicio oficial, no darle miedo cuando tiene que sancionar, cuando tiene que cerrar, cuando tiene que bloquear al sector privado. Y al sector privado, no darle miedo de opinar. Y todos los demás actores también. Decisiones, cómo se toman, cómo se manejan y construirla sobre el espacio que tenga mayor eficiencia administrativa. No, es muy ineficiente crear un nuevo ente. Muchas experiencias que yo conozco se basan en asociaciones de productores o de algún actor de la cadena de valor que sea sólida. Y sobre esa estructura creamos la alianza público-privada y funciona muy bien. Construirla sobre la fortaleza de las partes. Cobertura geográfica. Un servicio así se hace en SICA, le queda cuesta mucho trabajo llegar a todo México, pero a veces los productores en sus asociaciones están en cada sitio. Sector privado, a los que están en el sector público les enseñan que viven en un ambiente de riesgo, son más arriesgados, construyen con eso. Tienen que tener líderes que crean en eso, enfocarse en tareas específicas y tener batallas y resultados tempranos. Sostenibilidad financiera, importantísimo. Alianzas privadas que se construyen porque llegó un recurso, un fondo, se acaba el fondo, se acaba la alianza público-privada. Sostenibilidad financiera, sostenibilidad financiera, sostenibilidad financiera y basarse en los beneficios que van a capturar. Finalmente, factores de éxito de todas las organizaciones de los seres humanos las hacemos y las hacen las personas. Es un proceso de construcción de confianza. Yo en México ya lo veo, repito, gracias al CENIA ya veo que ustedes confían en ustedes y en que esto puede suceder. Hay países en que es muy difícil, se crea la alianza, el comité y a los que designan no creen en que se puede trabajar o el público con el privado o el privado con el público. Es que ellos buscan la plata y yo hago lo público. No, es que yo produzco a pesar de lo que dice el servicio. Es un proceso de co-creación. No pueden ir a un organismo internacional a recetarlo. Tienen que estar motivados y tienen que haber actitudes proactivas y nunca olvidar que hay que concretarse en la agregación de valor colectivo, sacando también beneficios individuales. Comentarios finales, no sé si se me fue mal el tiempo. Repito, la alianza público-privada es un medio, no un fin. Tenemos que aceptar que una alianza público-privada es una nueva forma de hacer algo. Insisto en nueva forma. No es que nos juntamos y ahora somos un comité y seguimos haciendo de la misma manera como cada quien lo hacía juntos, pero nos juntamos y nos conversamos y nos contamos lo que hacemos. Y como nos estamos comunicando, es una plataforma que puede llevar a una alianza público-privada. Hay que hacerlo de manera diferente. Fundamental, contextos favorables para que sucede.
se basa en personas que pueden bloquear una alianza o la pueden facilitar, en instituciones. No debe haber perdedores en lo posible, tienen que haber resultados positivos para todos. Es un proceso, no se inicia y se tiene que controlar. Es un proceso, tiene subidas y bajadas, es co-creativo, debe ser incluyente y siempre, siempre lo que lo sostiene es la confianza. La confianza en que vamos a salir adelante, la confianza en que esto vale la pena. Pensar que somos grupos de actores, no es solamente los productores y Senacica, son muchos más actores, lograr resultados que se puedan alcanzar, que se generen beneficios. Hay muchísimas experiencias positivas, no existe una receta, pero sí existe una opción. Y espero que esto les sirva a ustedes para que creemos una discusión, y sí creo que me fue como más de 10 minutos. Gracias. No, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, y es difícil tratar de resumir todo esto en poco tiempo, pero me quedo y no voy a hacer comentarios ahora para aprovechar el tiempo con nuestros invitados, con de que la alianza es el medio para, no el fin, ¿no? Para lograr un objetivo, y que enfoquemos sobre los beneficios. Cuando hay beneficios para todos los sectores en la cadena, yo creo que hay el compromiso para sumarnos, ¿no? Entonces ahora voy a presentar a los demás invitados. Voy a empezar por el representante del sector del gobierno, que está aquí, el maestro en ciencias José Manuel Gutiérrez Ruelas, que es director de protección fitosanitaria del Senacica. Ya fue presentado en un panel previo, entonces voy a ser muy breve en su reseña. Es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola y maestro en ciencias en protección vegetal por Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo, y ha ocupado diversos cargos en la Dirección General de Sanidad Vegetal del Senacica durante más de 30 años que ha laborado en esta dirección, y en el 2018 fue galardonado con el Premio Nacional de Sanidad Vegetal al Mérito Fitosanitario, y actualmente ocupa el cargo, como ya lo dije, de director de protección fitosanitaria. Con esto que acabamos de escuchar, ingeniero, y con la visión desde el gobierno, podríamos hacer algunos comentarios en 3 minutos, por favor, por el tema del tiempo, sobre qué condiciones se requieren para que las alianzas público-privadas sean exitosas. Ya vimos ahí en la presentación muchos elementos, pero en la práctica y con la experiencia que usted tiene, ¿qué condiciones ve necesarias para que hacia el futuro podamos concretar estas alianzas público-privadas? Indudablemente, la alianza público-privada ha sido fundamental para los logros que tiene actualmente el Senacica en el aspecto fitosanitario. Yo lo reflejo de 2 maneras. La primera es colaborar con el sistema de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Y no solamente lo dejo al sector privado, sino también al público en general. Es decir, a todos aquellos que detecten un problema fitosanitario, lo informen, notifiquen al Senacica, porque la oportunidad en el accionar cuenta mucho en la erradicación de un problema fitosanitario. Tanto salud animal como sanidad vegetal, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica bien establecido, pero no basta. Es mejor 120 millones de ojos que nos estén notificando alguna presunción de un problema fitosanitario. Específicamente con la alianza público-privada, tenemos ejemplos, ya los estamos trabajando, por eso me expresé de esa manera. En el caso del área vegetal, tenemos alianza público-privada específicamente con el sector exportador, que es el primero que estamos fortaleciendo como una cadena de valor para el beneficio a los productores del campo. Entonces tenemos una específicamente con APAM, con EMEX, con Aneberris, hemos tenido una participación activa, y voy a dejarlo en un escenario de un evento que nos sucedió en Manzanillo, Colima. En Manzanillo, Colima, tuvimos una detección de un problema
de la mosca del Mediterráneo en el centro del país, cuando normalmente está en el sur de México y tiene una barrera. Los recursos en ocasiones obtenerlos de una manera rápida es compleja. Bueno, tuvimos el acompañamiento de ANEVERRES, de APEAM y de algunas otras agrupaciones que fondearon recursos para que el Senacica tuviera oportunidad en la accionar. Y no había que darle ningún milímetro a la plaga. Entonces, conservamos un estatus, pero también ellos conservaron su estatus fitosanitario que les daba garantía de seguir exportando. En el aspecto animal, de salud animal, también tenemos alianzas con las asociaciones, con Opormex. Hay participación activa, sobre todo para algunos de los problemas fitosanitarios, que comentó el doctor Juan, que los tenemos específicamente en Manzanillo para peste porcina africana. Hay participación activa y en muchas otras actividades. Y cierro mi comentario de esta alianza también con lo que estamos haciendo en el aspecto de inocuidad. Ustedes lo saben que el aspecto de inocuidad ha tenido apenas un reciente ingreso de pocos años, 15, 20 años que estamos iniciando, y es una actividad que más es a petición de parte. Pero esa petición de parte también el sector privado lo ha visto como un fortalecimiento. Miren, tenemos en el consumo nacional, bueno, en la exportación sí no lo requieren en muchos países para poder exportar, pero en el caso de consumo nacional tenemos un convenio, programa piloto con centrales de abasto que estamos promoviendo ya las buenas prácticas agrícolas precisamente para que los productos que se consumen nacionalmente también tengan esa etiqueta de inocuidad. Las tiendas de autoservicio, ANTAD, por ejemplo, en México, ya lo vemos con los productos pecuarios. Ya vemos que todos los productos pecuarios normalmente dicen TIF, o sea que vienen de plantas que nos garantizan inocuidad para los consumidores. Entonces, como gobierno federal, estamos receptivos a tener más acercamiento con el sector privado, cada vez más, y el sector privado en ocasiones sí nos pide que hagamos cambios o que promovamos modificaciones a algunos programas de trabajo, y sí necesitamos que las peticiones que hagamos las realicemos sustentadas con ciencia, es decir, con investigaciones, con sustento científico. Recientemente tuvimos una reunión con APEAM y me pidieron que buscáramos un acercamiento con el Colegio de Postgraduados y con algunas instituciones científicas, específicamente con las malezas, porque hoy en día el programa de trabajo para la exportación de aguacate a los Estados Unidos dice que debe estar libre de malezas. Y entonces ellos nos pidieron que buscáramos a ver si podíamos disminuir, no libre de malezas, sino que bajaran el porte de las malezas para que tuviéramos un elemento positivo, porque también las malezas en ese caso, si porte bajo, también conservan el suelo, no permiten la erosión. Lo vamos a sustentar, lo vamos a presentar, ese y otros proyectos que traemos en puerta para que todo se sustente en aspectos técnicos científicos. Ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, ingeniero. Y, muy adecuado el comentario y pues por alusión muy dirigida hacia el sector productivo exportador y a los aguacateros, a APEAM. Me encanta esta referencia a la parte de las exportaciones y al ejemplo del brote de mosca del Mediterráneo en Colima, porque fue un ejemplo de trabajo en conjunto, una reacción muy apropiada para poder atender el problema de manera oportuna, pero creo que esa experiencia nos debe ayudar para construir una alianza formal, estructurada, que ya podamos tener en conocimiento qué hacer cuando se presenta un problema de este tipo y no esperar a que se presente para correr a atenderlo, ¿no? Y en ese sentido, yo le pediría al ingeniero Luis Javier Mendoza, que es gerente de vinculación con sectores de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de México y que es ingeniero agrónomo en horticultura y cuenta con una maestría en parasitología agrícola por la Universidad
Antonio Narro. También ocupó diversos cargos en la Dirección General de Sanidad Vegetal, otro ex Senacica, y a partir de marzo del 21 a la fecha se desempeña como gerente de vinculación de sectores en APEAM. Entonces, Luis Javier, desde el sector productivo que tú representas, ¿cuáles son esas condiciones que tú ves o que ve el sector que son necesarias para que estas alianzas sean exitosas? Tenemos experiencias, como ya se comentaba, de éxito, pero pueden ser mucho más allá que eso, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Sí, antes que nada, muchas gracias, Mario, por la invitación a este importante panel. Creo que parte del éxito de esta experiencia que comentaba el maestro José Manuel fue muy enfocada también al resultado, al beneficio que mencionaba ahorita el doctor Jaime. Hubo un beneficio. Tanto los productores como los exportadores vieron un beneficio y vieron un acercamiento de la autoridad con el sector productor. Teníamos semanalmente información por parte del sector público, del Senacica específicamente, de cuáles eran los resultados que se iban obteniendo en cada una de las acciones. Se tenía también un proceso en el cual, como diría el expresidente de APEAM, José Luis Gallardo, no es un gasto. El invertir en la sanidad o el poner dinero para la sanidad no es un gasto, es una inversión. Y como bien lo dijeron, creo que la exportación se vio no limitada. Tuvimos por ahí el tema de que para el caso de los productos de Colima hacia Japón, pues obviamente estaban prohibidas o limitadas por el simple hecho de tener un brote de mosca en el Mediterráneo. Regularmente estamos acostumbrados a ver en los certificados fitosanitarios internacionales el tema excepto de Chiapas, pero cuando tuvimos ese brote fue excepto de Chiapas y Colima. Entonces, pues fue un impacto muy fuerte para los productores de ese estado. Sin embargo, creo que lo que da un aliciente, un programa de éxito de alianzas público-privadas fueron las metas comunes que tenían, como bien lo decían, Anaberris, Emex, APEAM, los productores de papaya de Colima y varios otros productores, fue que todos querían la erradicación de esta plaga. Esa fue su meta específica. ¿Qué íbamos a hacer cada uno? ¿Dónde íbamos a aportar? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Y todos teníamos claro qué se iba a hacer en cada uno de los pasos. Entonces, había transparencia en los recursos, había información, había objetivos. Cada semana nos decían, hemos ido confinando la plaga, etcétera. Y bueno, la participación, obviamente, de la academia, muy importante. El estar dando también el punto de vista de la academia de el porqué del comportamiento de la plaga, el porqué de esos cambios, y que actualmente, como ya lo vimos en este congreso, tenemos retos muy importantes. Tenemos situaciones en las que una plaga o a lo mejor un saprófito ahora se nos puede convertir en una plaga. Les estoy hablando, por ejemplo, de una mosca le llaman también mosca del ovario, Neosylvia batesi, que en Colombia es un problema y que, sin embargo, aquí lo tenemos como un saprófito que solo afecta a frutos caídos. Pero, dadas las condiciones que se están presentando actualmente de este cambio que nos tiene retrasados en la producción, pues un mes y medio, a lo mejor hasta 2 meses, obviamente está influyendo también en la presencia de plagas, en el comportamiento de las mismas. Y en Jalisco sí notamos una situación muy específica para esta plaga y que obviamente necesitamos la participación de un colegio de posgraduados,
de un colegio de posgraduados que no nos diga queremos investigar cuál es el atrayente específico para estenoma catenífero, ¿no? No, queremos saber cuáles son los hospederos alternos que tiene esta plaga, por ejemplo, ¿no? Queremos saber cuál es el comportamiento o por qué ese cambio de comportamiento de una mosca que era saprófita y que ahora se nos puede convertir en un problema para la producción, como es el caso de Neosilva, ¿no? ¿Qué condiciones le están dando? Y cómo nos ayuda el Senacica también para controlar fitosanitariamente este tema, para monitorear, porque lamentablemente también hemos tenido muchas experiencias de alianzas público-privadas en las cuales, lo decían ayer, nos falta quizás un seguimiento, un calendograma, que no es el caso de Moscamed, como ya lo decía, eso era semanalmente tu reunión, semanalmente tu informe, y todos estábamos satisfechos. Pero en el caso, por ejemplo, de otros convenios, no había entrega de resultados, había una inversión muy grande y cada quien tenía sus intereses por aparte. Y los resultados terminaron en que, pues a pesar de que había financiamiento, como tú bien decías, doctor, había financiamiento, pero no había metas comunes. Y obviamente eso lo que hizo fue terminar con esa alianza. Entonces, pues de manera muy resumida quiero comentar nada más que hay que tener metas comunes, hay que tener beneficios y con eso las alianzas van a seguir vivas y más fortalecidas. Gracias. No, gracias a ti, Javier. Muy clara los comentarios. Y en ese mismo sentido, como representante del sector privado también en la parte pecuaria, nos acompaña Fernando Mayer de Liu, que es jefe de Asuntos Económicos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Y Fernando es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, donde también obtuvo su maestría en Política Pública. Fungió como director general de Comercio Internacional de Servicios en la Secretaría de Economía del 2013 al 2018. Y en ese periodo encabezó diversas mesas de negociación en el Acuerdo Transpacífico, el TPP, durante la modernización del Telecán, ahora Temec también, entonces tiene una experiencia también amplia en tema de negociaciones. Y en ese mismo sentido, Fernando, tú desde la perspectiva de los productores pecuarios, ¿cómo ven este desafío de encontrar condiciones para que estas alianzas puedan ser exitosas? Gracias Mario por la introducción y bueno, antes que nada, a nombre del presidente Homero García Layata, presidente de la Confederación Nacional Ganadera, agradecemos al CNA por la invitación y reconocemos este esfuerzo de este diálogo. Se disculpa, no pudo asistir hoy, pero con todo gusto platicamos este tema con ustedes. Sin duda un tema sumamente relevante para nosotros. Ocuparé un par de ejemplos también, como platicaron mis colegas anteriormente, sobre ejemplos específicos donde el sector pecuario, particularmente el sector bovino, porque el sector pecuario, pero aquí representamos al sector bovino, desde luego, ha encontrado toda esta colaboración y estas alianzas público-privado. No un tema que no tocaré mucho porque no es tanto del foro, que es un tema un poco más comercial, pero creo que vale la pena platicarlo, es porque trabajamos junto con el CNA en este tema conjunto, CNOG y CNA. También estas alianzas son importantes, desde luego público-privado, que es lo que estamos platicando, pero también el título de la mesa es que otros temas podemos realizar conjuntamente, y el CNA y el CNOG siempre han trabajado en conjunto en esto, y se juntaron específicamente por un tema regulatorio en los Estados Unidos, que era un tema de etiquetado para la carne de res, que afectaba a los productores de bovino y a los exportadores de becerro a los Estados Unidos. Entonces, en esa parte, sin duda, las alianzas que tuvimos y el apoyo que se tiene del gobierno mexicano, que se continúa teniendo, son fundamentales. Nosotros, desde luego, somos los afectados. El productor que exporta sus becerros a los Estados Unidos, el ganadero que los exporta, sería quien está afectado por esta medida, ya que por el tema de segregación y otros temas que no platicaremos, pero al final del día sufre un descuento en su factura.
no podría tener estos diálogos, en este caso con el gobierno estadounidense, si no fuera por estas alianzas y este diálogo que tiene con el gobierno mexicano, ¿no? Particularmente en este caso con la Secretaría de Economía, que sería el encargado en dado caso de ver si hay alguna afectación comercial, pero también con la Secretaría de Agricultura y sus representantes en la oficina de Washington. Hay un diálogo constante de lo que está sucediendo en ese país, al igual que Senacica nos apoyó en darle seguimiento a la oficina del FSIS, quien fue a cargo de este tema comercial. Entonces, es un ejemplo comercial, pero ya hablando del tema que tenemos desde luego en la mesa, el tema de sanidad y cómo lo vemos desde el lado pecuario en la Confederación, es fundamental. La Dirección de Sanidad, que desde luego está a cargo del doctor Juan Ramón, por aquí estaba, sin duda es fundamental toda la relación que se genera con el Senacica en este caso, para, como bien hablaban del tema de éxito de caso de exportación de aguacate, lo mismo ha sucedido para la exportación de becerros a los Estados Unidos. Actualmente, el año pasado exportamos más de 1.3 millones de cabezas y este año prácticamente llevamos 800,000 cabezas exportadas a los Estados Unidos. Es una cifra récord y se están pagando debido a otros temas, pero debido a sequías y otros temas está pagando un buen precio en los Estados Unidos y desde luego esto es un mercado fundamental para el ganadero mexicano. Un ejemplo fue el etiquetado que puede afectar, pero otro ejemplo, y el más importante sin duda porque es el que siempre está ahí, no dependemos de una regulación externa de otro país, es la sanidad continua que tiene el bien público que tiene nuestro país, que es la sanidad, es los mecanismos de colaboración que existe obviamente entre el Senacica y la Confederación para continuar con estas zonas acreditadas para la exportación de becerros a los Estados Unidos. Eso es fundamental y cada 2 veces al año se tienen reuniones binacionales que coordina el doctor Juan Ramón con las autoridades estadounidenses y este diálogo sería completamente inoperante y sin sentido si no estuviera en la mesa acompañado por Senacica, que siempre estamos acompañados, nos presentan los casos de éxito, se presentan a nivel estatal cómo ha funcionado el tema de las visitas que hay de IFIS y de USDA a estas zonas libres para continuar con la exportación de becerros a Estados Unidos y desde luego quien espera esta actualización, el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, es también de parte de Senacica, no solamente de parte de los ganaderos que están a cargo de todo esto. Entonces, este es otro ejemplo fundamental desde mi punto de vista que existe en la colaboración, de la cual ya lleva mucho tiempo existiendo y es, digamos, ya algo que ya se trabaja. Hay que trabajar para que esto no se vaya a ver, digamos, perjudicado de cierta forma, pero siempre se ha dado este trabajo. Hay unos temas, como mencionaban en APIAN, un poco más complejos en todo el tema de alianzas público-privado. En el caso pecuario, desde luego, es todo el tema de trazabilidad también y del arete del ganado. Es un tema sin duda complejo. En la parte del sector pecuario tenemos que tener, para darle trazabilidad a toda nuestra industria y poder seguir con esta exportación de ganado, hay que tener bien identificadas a las uniones de producción pecuaria que tenemos, hay que tener bien identificado al animal por medio del CINIGA y hay que tener bien identificado la movilización del animal por medio del remo. Y en todas estas partes, esa alianza y ese trabajo conjunto es fundamental también para poder generar esta trazabilidad tan importante en México, no solamente para el sector exportador, que sin duda es importante y lo platiqué ahora, sino para la salud y el consumo humano y digamos, la confianza del consumidor. Y por último, para terminar mi comentario y tomando en cuenta lo que acaba de exponer desde luego el doctor Juan Gay, desde luego todo el tema y el reto que está sucediendo ahorita en la frontera del sur con Centroamérica, para nosotros es un tema desde luego fundamental. Hay riesgo, el más importante, como lo vieron en las presentaciones, desde luego el tema sanitario, el tema de lo que puede perjudicar a nuestros animales y desde luego a nosotros, a los humanos, pero también perder estatus sanitario por culpa de esta o a raíz de esta nueva plaga. Entonces se genera una nueva alianza público-privado. La Confederación estuvo sumamente entusiasmada cuando se publicó en el diario oficial de la Federación plan de emergencia para actuar y sin duda vamos a colaborar lo más que se pueda bajo desde luego el liderazgo del Senacica, que sabemos que lo va a hacer muy bien para poder erradicar estas plagas y ser una barrera que desde luego al primero interesado que es al sector pecuario. Entonces aquí lo dejaría Mario y de nuevo muchas gracias. No, gracias a ti, Fernando, y tocas también un punto importante porque hablamos o iniciamos con el tema de alianzas público-privadas,
Pero también están las privada-privada, ¿no? Y referías bien esta alianza que tenemos entre CNA y CNOG para temas de interés común. Y también pues, puede haber alianzas dentro del propio gobierno, ¿no? Entre instituciones que comparten ciertos intereses, ¿no? Y bueno, para seguir tenemos a la academia, aquí en representación del doctor Juan Antonio Villanueva, que es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, obtuvo su maestría en ciencias en el Centro de Entomología y Acarología del Colpos, donde también obtuvo su doctorado en entomología. Actualmente es investigador nacional nivel 2, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible y ha impartido diversas conferencias en reuniones, simposios internacionales, etcétera. Y bueno, como director general del Colegio de Posgraduados, pues está buscando llevar al colegio a otra arena, que es justamente esta, la que estamos aquí tratando de promover, que son las alianzas, que son la colaboración. Y bueno, doctor, pues gracias por ser la voz de las instituciones académicas y de investigación. ¿Cómo ves esta situación de las condiciones que se requieren para tener alianzas público-privadas exitosas? Sí, gracias, Mario. Y agradecer también a CNA, a don Juan Cortina y a ti por esta oportunidad de platicar con los demás, porque también son, como tú dices, son alianzas entre Senacica, entre instituciones académicas públicas y privadas, y también con empresas y organizaciones como nacionales o internacionales, las que nos permiten o nos hacen posible garantizar la sanidad y la inocuidad de los alimentos y de los productos derivados del campo, pues en este caso en México. Hay que reconocer básicamente la importancia de la sanidad y la inocuidad y la importancia que va a seguir teniendo, ¿no? Donde estamos seguros que la investigación, la innovación y la educación son de primera importancia para los planes de largo plazo. Es decir, cuando hablamos de la academia no estamos hablando de cosas inmediatas, siempre estamos hablando de asuntos de mediano y de largo plazo, porque estamos hablando de formación de personas, de seres humanos, de programas de investigación, de recursos que van a ir a que el problema que estamos teniendo hoy no se va a tener más adelante, pero no porque se resuelve en este momento ese problema, sino porque se resuelve ese y otros problemas que están alrededor de esta situación. Quiero también reconocer que la relevancia de la sinergia, es decir, estábamos hablando, ¿no?, de los positivo, negativo, y la sinergia nos permite hacer más con menos, y nada más aleccionador que lo que sucedió en este sexenio, que tuvimos muy pocos recursos públicos, sin embargo no dejamos de hacer cosas, porque los pocos recursos públicos se focalizaron mucho más en las interacciones entre las instituciones o en las interacciones entre lo público y lo privado. Creo que eso también fue una lección de que no necesariamente vamos a hacer más con menos. Por ejemplo, nosotros tenemos más programas de posgrado, tenemos más alumnos, más becas, y con el mismo dinero, o quizás menos por la devaluación. Entonces creo que son cosas que se pueden hacer. Pero sí lo que necesitamos desde lo público es generar un ámbito de confianza. Me parece que es ahí donde necesitamos poner el subrayado. Tenemos que tener confianza entre las organizaciones empresariales o las empresas individuales y las instituciones de investigación y educación. Creo que es ahí donde nos ha faltado más trabajo a ambos lados. Es decir, a veces la confianza es este cochinito que para llenarlo cuesta mucho trabajo, pero con un solo golpecito se rompe, ¿no? Entonces, por ejemplo, con APAM tenemos una historia muy larga. Cuando se dio las primeras exportaciones, fue precisamente porque hubo académicos de INECOL y del colegio que permitieron abrir las exportaciones, ¿no? Y en esta relación hubo una relación de muchos años con expertos como el doctor Telis y con el doctor Héctor González y tantos otros que estuvieron participando ahí. Sin embargo, también tengo que reconocer que en un momento dado también se rompió la confianza por alguna relación, en algún momento de una falta de comunicación clara o convocatorias claras. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y donde tenemos que buscar estos
estas interacciones positivas, porque pues no es una golondrina la que hace primavera, entonces, sino el trabajo continuo es lo que debe de ir sumando para que esto se logre, ¿no? Entonces yo me sumo a los comentarios, doctor, de que la confianza es algo de lo más importante y que está hecho por seres humanos, ¿no? Que está hecho por individuos con diferentes intereses, pero que si encontramos el interés común, de ahí nos podemos agarrar. También generar momentos específicos para establecer puentes de colaboración entre empresas particulares o grupos de productores con ciertas particularidades y las instituciones que puedan darle valor agregado respecto a la investigación y innovación en temas también muy específicos de inocuidad de sanidad, tanto animal como vegetal. Es decir, no pensar en las grandes cosas, sino focalizar en temas especiales, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho en mis experiencias con las organizaciones de productores de Estados Unidos, que ellos tienen convocatorias cada año y ponen su listado de temas que les están doliendo y ponen su bolsa, y entonces los investigadores van y tenemos una cultura de convocatoria muy alta, todos los investigadores, ¿eh? Entonces se van y se trabajan en conjunto para encontrar esas soluciones o los planteamientos para esas soluciones y los financiamientos para que entonces se puedan dar, porque igual la investigación siempre es cara y nunca se va a permitir con un poco de dinero. Pero también eso nos pasa también con Senacica. Senacica tenemos una historia muy linda, muy larga de colaboración entre instituciones y donde hemos podido apoyar en N, no puedo decir en uno solo, en N proyectos para poder acercar a Senacica la ciencia al servicio de la inocuidad y al servicio de la sanidad y también hoy en día al servicio de la inspectoría a través de modelos de muestreo que están siendo ahorita impulsados, ¿no? Entonces creo que también es muy importante no olvidar que también tenemos un punto adicional en la academia. Tenemos revistas técnicas donde vamos aterrizando todo este conocimiento, no solamente revistas científicas, porque eso ya se sabe, pero también tenemos revistas técnicas que permiten que vayan aterrizando estos temas y que se vayan como siendo más estructurada su presentación y que queden ahí para el futuro, para que no nos pase con lo del barrenador, que se nos olvide, que estén ahí los temas y que podamos ir avanzando en esa situación. Ejemplos muchos, muchos entre los laboratorios de diagnóstico, la colaboración a largo aliento, en fin, con empresas de control biológico, con OIRSE, con FAO, con NAPO, con ICA, ¿no? Pero creo que tendremos más tiempo el siguiente año si nos vuelves a invitar, Mario. Sí, claro que sí, doctor. Estamos iniciando desde hace un año con este tema de colaboración y creo que hemos ido avanzando. Por ejemplo, el año pasado surgió ahí una necesidad y un proyecto de investigación que tiene que ver con el espárrago y hay un interés del sector productivo por exportar espárrago y hoy día ya estamos provocando ese encuentro, esa alianza, ese trabajo en conjunto entre el colegio y el sector productivo, ¿no? Y posteriormente el gobierno se involucrará en eso al momento de negociar los protocolos fitosanitarios para poder exportar ese espárrago de México a Asia sobre todo, ¿no? Y a otros países. Pero bueno, van surgiendo casos y teniendo casos específicos donde podemos ver que lo podemos hacer, nos va a ayudar para ir construyendo cada vez más alianzas, ¿no? Les voy a pedir de favor en un minuto, tratando de sintetizar en una participación muy puntual para que podamos cerrar esta mesa, un comentario desde el sector que representan de qué están dispuestos a hacer. O sea, ya compartimos cosas que estamos haciendo o que hemos hecho, las experiencias que hemos tenido en el pasado, que han sido más, en muchos casos, como más de reacción, más que de planeación. Y ahora estamos tratando de provocar esta parte de cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos para tener planes de acción ante emergencias sanitarias, fitosanitarias, para lograr mayores beneficios para todos los actores en una alianza. ¿Qué podemos hacer o cómo pueden, desde su perspectiva, desde su sector, poner en la mesa algo que siga empujando a que trabajemos en ese sentido?
Y empezaríamos, por favor, nuevamente con el ingeniero Gutiérrez Ruelas, desde el gobierno. Indudablemente, como el mismo nombre de la institución lo tiene, somos un servicio de sanidad para el sector productivo de este país. Entonces, lo que ofrecemos es estar receptivos a todos aquellos peticiones del sector productivo que desee acercarse al Senacica, específicamente con algún acompañamiento para todos los procesos, es decir, exportación, producción en el campo y nuevas líneas de exportación, pero con metas cumplibles y que podamos establecer los compromisos desde el punto de vista también económicos en algunos casos, porque la sinergia así es una sinergia que alguien aporta el aspecto técnico, científico, la experiencia de sus expertos, otros aportan la necesidad que tienen de aperturar mercados, porque ayer lo vimos, hay la necesidad, por ejemplo, los espárragos, hay una sobreproducción, requieren la salida de este producto, entonces es un compromiso mutuo que tenemos que hacerlo, pero con metas cumplibles, factibles, porque también no solamente la tenemos que ver, ingeniero Mario Puente, en el sentido de lo interno como país, sino los países receptores nos ponen ciertos parámetros. Oye, priorízame el producto, el A, el B y el C. Y entonces, pues tenemos a un sector que necesitamos también entender a todos, ¿no? Porque priorizar un tema, pues si lo piden los aguacateros, si los piden los de espárrago y se los piden de ellos, pues nosotros somos servidores públicos y tenemos que hacerlo por orden de petición, en ventanilla en ocasiones. Entonces, estamos receptivos como sector gobierno, y también hay otro tema que no lo comenté, lo que es la prestación de un servicio. En ocasiones el sector productivo requiere la expedición de un certificado fitosanitario, a veces un sábado o un domingo. Entonces tenemos que buscar también ello, porque hay productos perecederos y que 24 horas que las dejas en una sala para certificación pueden perder oportunidades de negocio, flores, algunas hortalizas y seguramente algún ganado. Entonces, es otro de los puntos que ofrecemos como Senacica, estar receptivos a todo ello a través del CNA o directamente con las asociaciones específicas de cada sector. Sería mi parte. Muchas gracias, ingeniero. Fernando, de una vez, por favor, en el mismo sentido. Sí. Gracias, Mario, y muchas gracias también por los comentarios de Senacica. Pues similar, desafortunadamente entendemos que hay que ver más allá de las emergencias, sin duda, que está pasando hoy. Desafortunadamente tenemos una que nos puede afectar pronto, entonces en esta misma, de parte de la Confederación, es el apoyo que se tiene, no solo, como digo, en esta emergencia, sino en general, para temas que siempre están ahí, tema de trazabilidad, tema de sanidad, continuar con ese trabajo de las binacionales para seguir con nuestra exportación. La Confederación tiene uniones ganaderas, como ustedes bien saben, también tienen asociaciones a nivel local muy detalladas, entonces, y muy locales. Entonces, es ese apoyo para que con el gobierno trabajar cuando se necesite, desde luego, pruebas, se necesita acceder a un lugar específico que a lo mejor en ocasiones, lo vimos en una presentación, cuesta trabajo que el gobierno llegue, pues desde luego contar con estas asociaciones para poder trabajar y poder continuar con lo que todos queremos, que es una trazabilidad y una sanidad animal, en este caso, en beneficio del país. Entonces, es contar con la Confederación en este aspecto y bueno, y ahora darle cara a lo que se nos viene pronto, que va a ser. Gracias. Sí, muchas gracias, Fernando. Luis Javier. Sí, yo creo que la Asociación de Productores Empacadores de Aguacate de México pues siempre ha estado abierta a esta situación de la colaboración entre el sector público privado, y el compromiso creo que debe de ser en seguimiento a esos convenios.
en revisión, como ayer lo decía el presidente de ANTAD, en ver qué es lo que podemos mejorar de cada una de esas asociaciones, de esos convenios, antes de darle un paso hacia atrás, ¿no? Sino ser más persistentes. Si nos falta incluir en esa revisión a la academia, pues obviamente incluirla, independientemente de trabajar con el SENACICA, con el CNA, que me faltó comentarlo hace un momento. Creo que en este caso del 2021 de ese brote fue pieza fundamental el CNA a través tuyo, de esa organización entre todas las asociaciones para colaborar con el SENACICA. Entonces, creo que hay que ser más inclusivos, creo que hay que aglomerar más partes y participar por un bien común. Sería mi comentario. No, muchas gracias, Javier. Juan. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos nosotros ofertar, es generar momentos de capacitación de calidad en temas de sanidad y inocuidad. Yo creo que ese punto tenemos las capacidades y podemos ir aprendiendo el camino también de las necesidades de la propia industria y de manera conjunta multiplicar estos, porque tenemos la tarea pues de sistematizarlos y ponerlos a la mano de la gente, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante. De la misma manera de capacitar también ofertamos que nos revisen nuestros currículas, porque ya lo habíamos platicado con AMSAC antes, porque finalmente es importante revisar el futuro del país, de lo que va a ir formando la gente que va a estar al frente de las instituciones de sanidad, de inocuidad y de otras, ¿no? Entonces creo que eso también es muy relevante que nosotros ofertamos que haya una voz en términos de lo que debe ser el futuro profesionista científico o que tenga posgrados en México, ¿no? También esta colaboración, que ya esto lo copié de una de las pláticas de anteriormente, dice, colaboración con instituciones educativas, la necesidad de desarrollar justificaciones técnico-científicas robustas en consonancia a la normativa internacional. Entonces, esa parte, pues siempre hemos estado, pero más que nunca nos tocaría estar ahí con ustedes, de la mano no solamente con SENACICA, que de hecho lo hacemos cada vez que nos llaman, pero también con cualquiera de las organizaciones de productores que nos quisieran en el cuarto de junto, o etcétera, ¿no? Recuerdo mucho el doctor Jorge Gutiérrez Samperi, cuando yo estaba en el doctorado allá en Florida, el doctorado de Florida, que nos llevaba al cuarto de junto. Claro que estaba yo a la mitad de exámenes y pues no podíamos estar ahí en la negociación, pero siempre ha existido esa intención de tener esta colaboración a esos niveles, pues para que se dé una mucho mejor colaboración internacional. Y por supuesto el colegio está puesto para darle para adelante a eso. Muchas gracias, Juan. Jaime, un comentario en un minuto del papel de los organismos internacionales. Ya lo mencionabas un poco, pero bueno, has escuchado aquí la realidad nacional y las opiniones de los sectores en el ámbito de México. Comentario puntual sobre los organismos. Bueno, primero que todo voy a tomar, espero que Diego me pueda secundar, que es quien tiene la autoridad para dar este aporte de que se puede comprometer el ICA para esto. Pienso, número uno, que lo que se firmó ayer no sea un punto de finalización de un trabajo conjunto entre CNA e ICA que se cristaliza con un convenio, sino sea un punto de partida hacia el futuro, con muchas actividades concretas, objetivas. Segundo, el ICA es un ICA puente, no es un ICA arrogante, hiperpoderoso, que todo lo sabe y que todo lo puede. Es una organización que es de ustedes, que es de los países y que se suma para alcanzar sus objetivos. El compromiso de ese ICA puente que contribuye, que se suma, que es uno más que se remanga la camisa a trabajar con ustedes. Y tercero, desde mi punto de vista profesional, cuenten que mi jefe, que está en Costa Rica permanentemente, que a través de la representación del ICA, cada vez que
pueda colaborar, tengan toda seguridad. Nosotros trabajamos 24/7 para ustedes. Entonces, crean que es auténtico, que no es demagogia, que este convenio es un punto de partida para que tengamos los 25 mejores años de la agricultura en las Américas para el planeta. Gracias. No, gracias a ti, Jaime. Y sin duda creo que ha quedado manifiesta la disposición de todos para seguir colaborando. Estamos construyendo este proceso. Creo que vamos a tener un camino todavía por resolver, pero estamos en el camino correcto, estamos en la ruta correcta, estamos los actores que tenemos que estar en el proceso. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo sus comentarios, sus aportaciones, su voluntad, su disposición para que sigamos trabajando en conjunto y que el propósito de este congreso se va materializando, se va concretando, ¿no? Muchas gracias a todos, les agradecemos por favor con un aplauso a los panelistas y a ustedes por su atención. Gracias. Gracias. Para hacer la entrega de los reconocimientos a los conferencistas, le pido al licenciado Armando Aguilar Peña, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Lacheto, y al doctor Ezequiel Arbizu Barrón, director de vinculación del Colegio de Posgraduados, nos apoyan a entregar los reconocimientos, por favor.